Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede, ¿verdad? Mira, hay que hacer con las reglas que uno tiene, desde que a uno lo nombran, ya uno sabe cuáles son las reglas. El tema de la Constitución no aparece, pero ni en el 1%. Los problemas son seguridad ciudadana, son violencia y drogas, son corrupción, pero no parece haber una relación entre esa preocupación de los ciudadanos o esa voluntad de los ciudadanos de cambiar la Constitución. Yo no estoy a favor, por ejemplo, de darle poder a la Asamblea para formar un gobierno sin el mecanismo compensatorio, por ejemplo, de elecciones anticipadas. Él lo que dice es plus a chance, plus a reslement. Entre más cambiamos, más quedamos en lo mismo. Vamos a escuchar ahora la intervención de don Rodolfo Pisa, quien nos expondrá sus puntos de vista acerca de esta dicotomía. ¿Existen problemas nacionales causados por la Constitución? ¿Es necesario que el pueblo convoque a una asamblea y reformemos completamente la Constitución para resolver esos problemas? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito de la convocatoria? Con ustedes, don Rodolfo Pisa. Voy a empezar por algo paradójico. En la última encuesta del CIEP, no la que cuenta sobre la carrera de caballos, quiénes van adelante, quiénes van atrás, sino la parte que más me interesa a mí, la institucional, hay unas preguntas que tienen que ver con este tema directamente. La primera de ellas es que el 76% de la gente, a la hora de valorar su voto, lo haría para cambiar la Constitución. Para devolverle el poder al pueblo, 85%. Para quitar a los mismos de siempre, 88%. Para cambiar la Asamblea Legislativa, 76%. Sin embargo, cuando le preguntan cuáles son los principales problemas del país, el tema de la Constitución no aparece, pero ni en el 1%. Los problemas son seguridad ciudadana, son violencia y drogas, son corrupción, pero no parece haber una relación entre esa preocupación de los ciudadanos o esa voluntad de los ciudadanos de cambiar la Constitución, un poco muy parecido, diría, el número al que planteaba Chile particularmente, y después cuando viene la reforma, la gente dice, hombre, voy a esperar mejor a quedarme como estoy. Se dice que una persona con mucha dificultad de movilización, muy inspirado, se fue a la gruta de la Virgen de Lourdes y subió por toda la escalinata y con mucha dificultad. Y cuando llegó al final, estaba sentado en una silla de ruedas, se le soltó el freno y se fue para abajo. Y lo único que pedía en el camino es que me quede como estoy, que me quede como estoy. A veces uno, esperando un cambio positivo, puede quedar en algo que no es lo que esperaba que fuera lo siguiente. Lo demás son detalles. En los antecedentes constitucionales me puedo saltar. Obviamente está la Constitución de 1871, que no empezó a regir realmente sino hasta años después, y además en el 17 hay la Constituyente del 17, en el 19 se reinstala, en el Constituyente del 49 se funda, no en el proyecto de la Comisión, sino en el debate sobre la Constitución de 1871, reformada sustantivamente en los años 40, digamos, por ejemplo, las garantías sociales. En general, el debate sobre la Constituyente en Costa Rica y en muchos países de la América Latina no ha estado signado sobre reformas sustantivas o fundamentales del Estado costarricense. Ha fundado sobre detalles, a veces prácticamente por detalles legales o detalles reglamentarios. Y básicamente muchas veces ha estado signado por algún deseo de permitir la reelección y ojalá la reelección inmediata.
Lamentablemente en América Latina, de tiempo en tiempo, ese es el debate que a veces parece central. Hay que reelegir. No importa quién lo plantea. En el año 75 se plantea muy abiertamente este debate. Hay un congreso de este Colegio de Abogados y Abogadas que se reúne específicamente para discutir si debería convocarse o no a una constituyente. Ahí hay un trabajo, un libro pequeño, que publica Eduardo Ortiz, que se llama De las reformas constitucionales inconstitucionales. Él básicamente dice que convocar una asamblea constituyente en condiciones de estabilidad política y jurídica es por sí mismo inconstitucional. No entro todavía a ese detalle. Bueno, pero de todas maneras, en estos 75 años, ya casi 76, hemos tenido 63 reformas, hemos modificado 93 artículos constitucionales, y en esos cambios hay cambios de detalle sin mayor implicación práctica, por ejemplo, el artículo primero, el artículo 9, el artículo 33, digamos, cosas bonitas que todos estamos de acuerdo, pero que no cambian en lo sustantivo, porque el 9 era cuando se declara el Tribunal Supremo de Elecciones poder del Estado. Bueno, pero ya era un poder equivalente, lo que faltaba era ponerle el nombre, está muy bien, pero no es un cambio sustantivo. Hay otros cambios de mediana intensidad, por ejemplo, la sujeción a la ley y a la planificación de las instituciones autónomas. Antes no tenían las instituciones autónomas esa sujeción, solo a la Constitución, y el número de diputados que cambia, la universalización del seguro social, la edad para votar. Esos son cambios de mediana intensidad dentro de la Constitución. Hay otros cambios más sustantivos, que son la minoría. Por ejemplo, la creación de la Sala Constitucional, las comisiones plenas legislativas, la prohibición de reelección presidencial, pero aprobada en 1969, que la Sala Constitucional después declaró inconstitucional. Después vamos a hablar de eso. Hay otros cambios que son básicamente más que sustantivos, de mediana intensidad o detalles, hay unos muy importantes, pero que lo que vienen es a consolidar una jurisprudencia ya establecida por la Sala Constitucional. O sea, no viene a cambiar nada específicamente, así, sustantivo, pero es cierto que incorpora al texto constitucional lo que ya está establecido en la jurisprudencia constitucional. Es el caso del artículo 11, el principio de eficiencia administrativa, es el caso de la nacionalidad de los indígenas, ya la Sala había declarado, es el caso del artículo 50 sobre el medio ambiente, ya había se establecido la responsabilidad ambiental, pero está bien que se haya cambiado, pero ya había unas sentencias de la Sala que habían reconocido eso. Está el 33, el principio de no discriminación, ya también se había establecido. La igualdad de hombres y mujeres en materia de nacionalidad ya lo había establecido la Sala. Entonces, esas reformas, algunas reformas, son para consolidar una jurisprudencia constitucional. Bien. ¿Se necesita reformar la Constitución? Bueno, ahí hay 6 preguntas básicas. Si es así, si se necesita reformar la Constitución, caben esas 6 preguntas. Bueno, ¿qué amplitud? Porque también, si se quiere cambiar toda la Constitución, obviamente la respuesta sería, bueno, debería ser una reforma total o integral, una reforma constituyente, una constituyente. Si se quieren cambiar 10 artículos, 5 artículos, pues ya hemos visto que la vía de las reformas parciales se ha utilizado intensamente en nuestro país en el pasado. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la vía? Bueno, nuestra Constitución tiene 3 vías, básicamente. La constituyente, 196 de la Constitución, las reformas parciales, que requieren básicamente, estoy resumiendo porque hay otros procedimientos, del 195, una mayoría calificada de 2/3 y 2 legislaturas de la Asamblea Legislativa, por la vía de las reformas parciales. Por esa vía es que se han reformado 93 artículos de la Constitución, casi la mitad del total del texto constitucional. Aunque hay unos que se han reformado varias veces, en distintos momentos. Hay algunos del orden electoral que han sido tocados casi cada 5 o 6 años. Bueno, no hay problema. Y hay una vía que se creó en el 2002, que es el refrendo constitucional, que está ligado a las reformas parciales, pero que tiene una vida propia y unas circunstancias propias.
porque además se puede convocar por el 5% de la población del padrón electoral. Es un porcentaje muy pequeño comparativamente con otras sociedades y sistemas constitucionales, pero bueno, hay un 5% del padrón electoral. Estamos hablando casi 200,000 personas, no exactamente. Si hay 400,000 del padrón electoral, de ahí si hay 4 millones, básicamente un poco menos de 4 millones, básicamente sería casi 200,000 personas que firmen. ¿Qué temas o problemas deben reformarse? Y ahora, ¿esos problemas requieren reforma constitucional o se pueden resolver vía reforma de las leyes, o son problemas coyunturales que no nacen de la Constitución ni del texto, sino de un momento determinado? También repaso aquí nada más 3 cosas que complementan un poco lo que dice Tomás Federico en su brillante disertación. En realidad, para destacar 2 cosas sobre la separación de poderes. Yo encuentro que hay 4 grandes etapas. En el siglo XIX había un presidencialismo caudillista o autoritario y había un parlamento elitista y débil. Hay muchas otras cosas y tienen muchos detalles. En la Constitución de 1871 se establece ya formalmente un presidencialismo fuerte y un parlamento más representativo pero débil. Y bueno, se incorporan las reformas del 41-42 de las garantías sociales, etc. En la Constitución del 49, el presidencialismo es atenuado en la Constitución, pero fortalecido en la práctica por el creciente poder del Estado y el presidente. Es decir, la Constitución fortalece formalmente al legislativo, pero en la práctica casi nos acercamos a una presidencia imperial. El presidente tiene un peso tan decisivo sobre los partidos políticos, sobre la economía, sobre la sociedad, que prácticamente maneja. Entonces, el Parlamento es representativo fuerte formalmente, pero es sumiso políticamente. El Ejecutivo tenía un poder sobre sus legisladores y disuasivo sobre la oposición al manejar el poder de las acciones económicas, sociales y políticas del país. Eso es un retrato fáctico. Había una debilidad de la reserva de ley y del principio de legalidad. Yo recuerdo en esos años, todavía en el año cerca del 78, que le dije a alguien que lo acaban de nombrar ministro, y le dije, mira, pero eso no se puede hacer, eso es ilegal. Me dice, mira, no importa, lo vamos a hacer, porque de todas maneras, mientras se declara la inconstitucionalidad, pueden pasar 8 años. Así que ya terminará nuestro gobierno y haremos lo que nos dé la gana. Pero básicamente porque eso es lo que ocurría, porque si no hay esos mecanismos de control del principio de legalidad y de reserva de ley, la reserva de ley, cuando la Asamblea dice, cuando la Constitución dice que eso se puede hacer, pero por ley, pero si no hay un control efectivo de la reserva de ley, en la práctica se puede hacer por decreto. Y eso ocurría muy intensamente. Las instituciones autónomas se crearon también en esa Constitución, son muy importantes y eso sí es un cambio sustancial: el Servicio Civil, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones, el recurso amparo, el contencioso administrativo, etc. En 1989 hay un cambio muy sustantivo. En primer lugar, el presidencialismo se debilita y el Parlamento se fortalece. No porque se cambie la Constitución, es porque por primera vez empieza a aplicarse realmente así, frente al poder. Entonces, el Parlamento, obviamente, lamentablemente, no está preparado para eso. Sigue siendo inoperante y débil en sus actuaciones, porque estaba pensado para que realmente las cosas las resolvía el Ejecutivo y el Poder Legislativo, básicamente lo que tenía que era aprobar empréstitos y algunas leyes generales y el presupuesto. Y eso ocurre porque se modifica el modelo de justicia constitucional, la Sala Constitucional restaura el modelo constitucional y modifica nuestro modelo de Estado fáctico. En la realidad no cambia la Constitución, salvo el mecanismo de la acción de inconstitucionalidad y del artículo 10 y del artículo 48. Pero la realidad, en la práctica, es que como antes en la práctica el Poder Ejecutivo era el que mandaba,
pero no jurídicamente, no en la Constitución, empieza a mandar prácticamente otra vez, tiene más poder el legislativo. Hay un desarrollo práctico de los principios de reserva de ley y legalidad, y entonces eso hace que el Poder Ejecutivo no tenga los instrumentos que tenía entonces para dictar actos o decretos, resolver problemas vía decretos. La Sala Constitucional es cierto que asume algunas tareas del Parlamento y del constituyente, interpreta la Constitución, pero también le devuelve poder en otros ámbitos a la Asamblea Legislativa. Le dice, eso se puede hacer, pero por ley. Y claro, la Asamblea de pronto le dicen, ahora tiene que pasar 100 leyes, porque antes se podían resolver por decreto y ahora tiene que resolverlo la Asamblea. El reglamento legislativo y sus mecanismos de operación tradicional, aunque sí ha sido reformado, le impiden a la Asamblea asumir esas tareas de manera eficiente. Nosotros tenemos un sistema todavía muy formalizado y difícil de cambiar. Y los órganos de control legal y de oportunidad sí son fortalecidos de ejecución y los de ejecución son disminuidos. Y ahí se pierde un poco el equilibrio. Muy bien aumentar el control, pero al mismo tiempo, si usted aumenta el control y no aumenta los mecanismos de administración o ejecución, difícilmente va a encontrar el equilibrio que se pierde en ese caso. Bueno, lo cierto es que hay un cambio significativo en el modelo de partidos políticos a partir del 2002, se da un cambio del sistema político a partir de 1990, ya por el impacto de la Sala Constitucional y su jurisprudencia, sobre todo en la primera etapa. Se dificulta o entraba la administración y se incentiva la inactividad pública, es decir, cualquier funcionario público rápidamente entiende que si apenas cumple las formalidades le puede ir bien y que si empieza a ejecutar le puede ir mal, lo pueden sancionar. Se agudiza la discrepancia entre el papel constitucional de los poderes y el papel que le asigna la sociedad. Los votantes esperan del Ejecutivo y de los diputados lo que constitucionalmente no les corresponde o lo que no tienen capacidad práctica de dar. Y entonces en las elecciones se empieza a establecer una dicotomía. Yo creo que el Poder Ejecutivo lo nombro y a los diputados para que resuelvan unos problemas, pero en la práctica constitucional no los pueden resolver, no está en sus manos. Yo fui candidato, como ustedes saben, en algún momento yo llegaba a un pueblo y me decía, mire, yo votaría por usted si usted me garantiza que va a meter a la cárcel a todos esos señores. Entonces, mire, yo no vote por mí porque yo no le puedo garantizar eso, porque eso le toca al Poder Judicial. Entonces, ¿para qué nombramos a presidente y para qué nombramos diputados? ¿Por qué esa dicotomía entre lo que piensa la población de lo que tienen los poderes y lo que ocurre en la realidad genera y eso es un problema que hay que resolver? Se da un cambio dramático en el entorno internacional. La gobernabilidad democrática está en crisis en toda América Latina. El Ejecutivo con dificultad administra y mucho menos gobierna. Es verdad, y puede llegar a ser muy popular, acusando a otros o haciendo discursos, pero a la hora de administrar realmente, muy poco, o cualquier otro gobierno. No solo porque no conozcan bien todos los detalles del sistema, porque la verdad es que es difícil también, entonces hay que conocer mucho para hacer eso. Se otorgan los poderes a los órganos legales, mandos medios, a grupos de presión y a gremios poderes de veto, fácticos e incluso jurídicos. Es fácil entrabar y destruir, pero difícil construir y avanzar. ¿Tendrá algo que ver esa crisis con nuestro diseño institucional, con nuestra constitución, con nuestro modelo presidencialista, con el reglamento legislativo, con la administración? Y la otra cosa es que también todavía tenemos una ilusión equivocada, creer que con el liderazgo basta, que yo encuentro un líder y voy a resolver los problemas. Obviamente un buen líder es esencial, pero un líder en un sistema constitucional y democrático es apenas una guía que impulsa el sistema, no un dictador. Ahora, ¿se necesita reformar la Constitución? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, primera cosa que debemos diseccionar es que hay problemas que podría uno atribuírselos a la Constitución, muy pocos. Yo creo que no pasan de 3 o 4, que uno puede decir, el problema es la Constitución. Hay problemas de las leyes, bueno, para eso se reforman las leyes, no se plantea una asamblea constituyente. Y hay problemas de la coyuntura, que no tienen nada que ver ni con las leyes, tiene que ver con el programa económico, social de la sociedad. Y la gente, eso le cuesta entender.
hay temas o problemas constitucionales. ¿Cuáles? Bueno, obviamente los derechos fundamentales, las garantías individuales, sociales, los derechos humanos, etc. Esos son temas centrales en la Constitución. Pero yo no oigo nadie que diga hay que reformar algo sustantivo, ni en las garantías individuales ni en las garantías sociales. Lo que dice es que hay que corregir este artículo o ponerle algo extra o agregar una cosa pequeña. De manera que no veo. En el caso del Poder Judicial y la Sala, sí, podrían plantearse algunas reformas que serían útiles, pero ¿será necesario cambiar la Constitución para eso? ¿O podrán cambiarse algunas legislaciones? Desde mi punto de vista, la mayoría de lo que plantean se puede reformar por vía legal. Ciertamente, hay que tener un proceso de convencimiento. Hay un tema del marco institucional, hay una organización territorial de los municipios, bueno, la descentralización territorial. En muchos casos, aunque sea útil reformar la Constitución, no es necesario. Porque para ello basta cambiar algunas leyes o el reglamento legislativo, por ejemplo. Hay un problema de relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo. Ahí sí, porque el cambio de sistema no puede producirse por ley y porque la Sala Constitucional no lo puede construir jurisprudencialmente. Bueno, se dice que los argumentos para una constituyente, que el primero es que está desactualizada e insuficiencia de nuestra Constitución. El primer argumento es la antigüedad. Bueno, hay muchas constituciones mucho más antiguas que la nuestra. Y de países que han prosperado mucho, así que puede ser, pero digamos, yo no veo ni Bélgica, ni Suecia, ni Estados Unidos, para poner sobre el ejemplo más clásico, como muy preocupados por estar cambiando. En América Latina sí, nos encanta. Cada cierto tiempo que sube un líder hay que cambiar la Constitución, para que quede inscrito el líder como el padre de la nueva patria o de la nueva Constitución. Ha habido, la otra crítica al mismo tiempo es que ha habido muchas reformas parciales y que ya no es lo mismo que estaba antes. Bueno, sí, ha habido 63 reformas, ha habido 94 artículos, pero digamos no han cambiado la esencia de la Constitución, ni las garantías y los derechos fundamentales en su esencia, ni el sistema de presidencialista, ni el sistema de separación de poderes. No hay un cambio como para que explique que ya se desactualizó la Constitución. Hay otros que dicen, el argumento para una constituyente es que hay una dificultad jurídica para las reformas parciales, porque hay exigencia de mayorías calificadas muy amplias, 38 votos, y hay una cosa que Fukuyama, un autor de ciencia política, llama la vetocracia, para decir que no se aplica solo en Costa Rica. O aquí se le llama filibusterismo parlamentario. La vetocracia es más amplia, es el poder de muchos grupos, pueden ser burócratas, mandos medios, unas instituciones con otras, que tienen poder de veto. Bueno, la idea de que se necesitan 2 legislaturas, que eso hace complicado, que el control de constitucionalidad de las reformas parciales. Bueno, sobre el procedimiento no parece que haya mucha discusión. En cuanto al control de fondo, hay una discusión. La Sala es cierto que lo ha hecho muy excepcionalmente, pero sí es cierto que ha hecho algún control de fondo a las reformas constitucionales. En el tema de la reelección del 2003, así lo hizo. Usó el concepto de la reforma del tema de fondo. Es cierto que se unía a un procedimiento, pero como había otras 27 reformas que habían violado ese mismo procedimiento, incluyendo lo de la Sala, la creación de la Sala, digo, bueno, no, es que tiene que darse que sea el procedimiento más el tema de fondo. Y el tema de fondo es que no se puede limitar el derecho a elegir y ser electo porque era un derecho humano fundamental. Eso la Corte Interamericana recientemente, a propósito de una consulta, dijo que no estaba, que no, la reelección no era, la prohibición de la reelección no violaba ningún derecho fundamental, ni ningún derecho humano. Pero se usó, y voy a decir algo con dolor. Esa sentencia de la Sala es la que usó Honduras, es la que usó El Salvador, es la que usó Bolivia para justificar, y antes de manera distinta Nicaragua, aunque después sí se formó, para justificar la no reelección, y citan la sentencia de la Sala Constitucional para justificar que sí debía haber reelección inmediata. A mí, no es algo de lo que me gustaría sentirme orgulloso, pero bueno. Había otros casos en que la Sala había ejercido control de constitucionalidad
sobre reformas constitucionales, pero fue muy equilibrada. Es el caso de la reforma al artículo 24 de la Constitución. La Sala Constitucional dijo, sí, esa reforma viola lo que hoy dice la Constitución, eran las intervenciones telefónicas y lo demás, pero está en el marco del poder legislativo, como debería decirlo, está en el marco del poder constituyente derivado, hacer esas reformas, y respetaremos lo que diga. En cuanto al fondo, se respeta lo que diga la Constitución, lo que diga, digamos, el constituyente derivado. Vamos, pero esa es la excepción. El otro tema que dice que argumentos pone el constituyente es la imposibilidad fáctica de las reformas parciales. Ese ya no es de orden jurídico. Lo que dice es que hay mucha polarización política, entonces no se pueden hacer reformas parciales cuando inician 6 fracciones y terminan 28, que se van dividiendo ahí en la Asamblea Legislativa como en ninguna parte del mundo. Porque el sistema promueve eso. En otras partes del mundo eso no se promueve. Se pueden separar, pero al separarse tiene un costo, tiene que pasar a la comisión mixta, ya no tiene derecho a tener una fracción y no tiene derecho a un personal, etc. Entonces hay un costo, uno sabe que la independencia vale, se mantiene, pero se le dice, mire, no se va a promover. ¿Por qué? Porque usted fue electo por una fracción y debería mantenerse hasta donde sea posible la fracción. Porque se dice que hay debilidad partidaria, porque hay poca línea partidaria, muy pocos partidos tienen línea partidaria, digamos, muchas fracciones votan como les da la gana, no porque tengan un tema de conciencia, que está bien cuando hay una situación muy principal, pero eso debería ser el 1 o 2%. No, todos dicen, no hay una línea. Entonces, hoy por hoy, es muy difícil llegar a consenso, salvo para las reformas corrongas. Es decir, las reformas donde, porque es cambiar una palabra que es más bonita que la otra, todo eso está bonito. Pero reformas así sustantivas cuesta mucho porque hay mucha polarización, mucha debilidad partidaria, hay mucha polarización política. Bueno, y hay multipartidismo, eso también es cierto. Antes, los dos partidos mayoritarios, en algún momento. En el anterior. No, aquí. Antes, los dos partidos mayoritarios representaban casi el 90% del Parlamento. Era relativamente fácil ponerse de acuerdo, y lo digo con toda transparencia, no es que se hacía por debajo de la mesa, como la gente piensa. Yo fui asesor y yo recuerdo haber visto esas negociaciones abiertas y públicas en la Asamblea, pues para reformar algo que entre los dos grandes partidos estuvieran de acuerdo. Bueno, eso se acabó. Digo, no estoy añorando esos momentos, simplemente es un retrato de una realidad muy distinta. Hoy los dos partidos mayoritarios no alcanzan el 50% de los votos, entre ellos dos. Pasamos del 90% hasta 1998 al 70, 80 entre el 2002 y el 2010, y al 48 en el 2018 y al 43 en el 2022. Digamos, vamos en un tema de mayor polarización. Y además, como dije, hay división dentro de las fracciones. En las fracciones no existe una fracción, existen, de pronto hay 7 diputados, hay 8 fracciones, probablemente 7. Bueno, hay problemas. Ahora voy a decir los argumentos de uno del que más creo que ha estudiado ese tema de verdad, y a mí me tocó presentar el libro, yo no lo comparto plenamente con él, pero realmente sí hizo un esfuerzo grande Alex Solís de ponerse a discutir de fondo, así artículo por artículo, qué es lo que creía que se debía reformar. La pérdida casi, y entonces él hace esa lista. Eso viene del libro de él, así estoy haciendo un resumen del libro de él, no voy a entrar a eso. Pero realmente, digamos, él hace un trabajo mayor, y hay otros dicen que son problemas derivados del sistema político, hay otros problemas derivados de la calidad de vida, y hay otros problemas de la necesidad de renovación del diseño institucional, y que implica reformas constitucionales que no pueden hacerse jurídica o fácticamente por reformas parciales. Básicamente estoy resumiendo con mucho respeto y cariño, pues un gran amigo, a don Alex Solís. Él dice que hay críticas conservadoras a la constituyente. Voy a seguir con él. Que la Asamblea Legislativa no puede hacer cambios por reformas parciales. Él dice que eso
en la práctica es muy limitado, ya lo dijimos por qué en esa tesis. Dice que las críticas conservadoras es a que no se cambie, que los problemas los generan los gobernantes, no la Constitución ni las leyes. Es verdad que hay problemas que generan los gobernantes, es verdad que hay problemas de leyes y es verdad que hay problemas constitucionales, pero uno debería separar cada cosa y cada tema por aparte y ver dónde está el problema y cómo se enfrenta. Luego hay una crítica que él resume también, que no estamos preparados ni hay condiciones para una constituyente. Eso mucha gente la comparte, eso ya es de orden político, efectivamente. Que la convocatoria es peligrosa y es un cheque en blanco. Es otra crítica de decir, ¿por qué no? Que la convocatoria provocaría inestabilidad, inseguridad e ingobernabilidad. Bueno, también es verdad. También es verdad que mientras se hace la convocatoria, pues se paralizan las inversiones, no se sabe a qué atenerse, no se sabe si la sala va a seguir existiendo, si la jurisprudencia que se había establecido ya no se va a establecer. Eso hace muy difícil. En esa etapa, en una etapa de crisis muy profunda, como la situación está muy mal, entonces la gente dice, hombre, pues sí, pero en épocas ordinarias proceder a una constituyente es un proceso difícil. Hay discusiones sobre nuestro modelo político, económico, social, que si es una república democrática representativa, el presidencialismo, la separación de poderes, si queremos la república unitaria versus la descentralizada territorialmente, las autonomías constitucionales, el modelo de control de constitucionalidad, el modelo económico social. Ahora, aunque fuera cierto que algunas cosas sean útiles reformar la Constitución, no basta con que sea útil para reformar la Constitución para convocar una constituyente. Esa es la primera regla. Uno va cuando ya no queda otro camino. Para las reformas necesarias, por ahora, si son puntuales, prefiero las reformas parciales. Para las que no es necesario cuando basta reformar leyes o reglamentos. Las reformas complejas básicamente tendrían que ver con relaciones entre poderes del Estado, porque yo no he visto un debate realmente de fondo sobre los derechos constitucionales, sino más sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y el Legislativo y el Judicial. Hay varias reformas deseables versus reformas necesarias. Hay varias reformas deseables, pero no son urgentes ni esenciales, ni ameritan mucho menos una constituyente. La reelección hasta ahora ha gravitado sobre las propuestas constitucionales en la Asamblea Legislativa. Dado que el límite a la reelección, siempre se plantean reformas constitucionales para eliminar esos límites, casi siempre sin decirlo abiertamente. Dicen, no, se necesita una constituyente. Claro, con el objetivo de que haya reelección, digamos, como pasó en otros países de nuestro entorno. La única reforma necesaria, me parece, es el cambio de nuestro sistema político-democrático, pero por detalles, no por el tema de fondo, no cambiar el sistema completamente. Pero eso sí, para garantizar la gobernabilidad democrática y vacunarnos de caudillismos mesiánicos y populistas, o de concepciones paralizantes y poco democráticas de la llamada democracia participativa. La democracia participativa es esencial, pero complemento de la democracia representativa. Como nos enseñó la experiencia de Hugo Chávez, que básicamente pasó diciendo que no, que ahora iba a haber, que ya se había dejado a un lado la democracia representativa, que lo que valía era la democracia participativa. Por supuesto, para violentar todas las representaciones a nivel local, a nivel regional o a nivel legislativo. Y bueno, hay reformas útiles. Yo diría que hay una frase que generalmente se dice, no es más democracia, es mejor democracia, lo que se debe buscar. Uno cuando hace el exceso, y bueno, ya diría que hay algunas premisas que yo recomendaría. Reformar únicamente lo que es necesario reformar para lograr el objetivo que se busca. Verbigracia, tocar la menor cantidad de artículos que se necesitan reformar. 2, no perder en tiempo en reformas estéticas o corrongas, útiles, no necesarias, ya resueltas por la Sala Constitucional, o que no cambian nada sustantivo. No perder tiempo en propuestas para resolver problemas resueltos en la práctica jurisprudencial. No promover reformas que puedan promover ingobernabilidad o afectar toma de decisiones administrativas o legislativas, porque algunas de esas, muy bien intencionadas, pero si ya tenemos dificultad en administrar, sería aún más difícil hacerlo si se ponen más cosas. No promover reformas que disminuyan derechos fundamentales o derechos de minorías. No dispersar.
más la representación legislativa, no andar promoviendo, si ya la tenemos dispersa, no la multiplique. No inmiscuirse en diseño de políticas públicas, eso es una tentación de todos los legisladores y constituyentes, tratar de decir, yo voy a resolver el problema de los impuestos, del ambiente, la infraestructura, la pobreza, la corrupción, la educación, la salud, la caja, que corresponde a los gobiernos y a la Asamblea Legislativa en su diario vivir, porque son reformas más bien de los poderes constituidos, fortalecer la gobernabilidad democrática y limitar la vetocracia, o sea, por lo menos algo, permitir a gobierno y mayoría dar cumplimiento a los mandatos de electores, pero respetando la Constitución y los derechos fundamentales de las minorías. Y termino ya, nada más con una frase, que me parece esencial. En general, con las constituyentes, siempre nos puede pasar algo. Uno, o que ella nos lleve a perder la democracia y el Estado de Derecho, eso puede ocurrir, ha ocurrido en otras sociedades, dándole mucho poder a unos líderes, en América Latina hay cantidad de esos, o la alternativa, o que cambiemos para no cambiar, o sea, que al final sea una reforma corronga. En El gato pardo de Lampedusa hay una expresión que se recoge de un autor francés, en realidad el origen es francés, no es creo que era de algo de moscas, etc. El autor original, pero se me acaba de perder. Pero en el Lampedusa, que él lo cita, él lo que dice es plus à chance, plus à reste le même. Entre más cambiamos, más quedamos en lo mismo. Muy buenas noches. Mi pregunta es en relación a la Asamblea Legislativa, que por lo visto, como fue estructurada la Constitución, ahora es, bueno, y se le dice que es el primer poder, pero y que a través de las leyes ha maniatado al poder ejecutivo. Entonces, pareciese que no es necesaria una nueva constitución para modificar eso, sino que sea a través de la misma Asamblea Legislativa para empezar a modificar las mismas leyes que creó la misma Asamblea para amaniatar al poder ejecutivo. Entonces, desde mi punto de vista, tal vez no sería tan necesario una nueva Asamblea Constituyente. ¿Cuál sería el parecer de ustedes? Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Don Rodolfo. Don Rodolfo Pisa. Primero, lo de maniatar al Poder Ejecutivo es una hipérbole. Vamos a decir, es un poco exagerado. No está tanto en las leyes donde se maniata al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. Es verdad que antes, como no había controles efectivos del principio de reserva de ley y del principio de legalidad, pues en la práctica el Poder Ejecutivo no tenía ese límite, pero no porque cambiaron las leyes de fondo, porque hubo un mecanismo ahora contencioso administrativo y constitucional en que sí les revisan la reserva de ley y la legalidad. Es verdad que, pero también sí es verdad que se ha multiplicado los mecanismos de control sin compensarlo con mecanismos de ejecución. Y siempre tiene que haber un equilibrio. Está bien, más capacidad ejecutiva puede requerir más control, pero lo que no se vale es agregar infinitamente mecanismos de control sin compensar con capacidades del Ejecutivo. Ahora, también, y lo digo con toda transparencia, gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede, ¿verdad? Hay que hacer con las reglas que uno tiene, desde que a uno lo nombran, ya uno sabe cuáles son las reglas y puede cambiarlas. Es verdad que en un sistema democrático, en cualquier país del mundo donde haya división de poderes, si el legislativo no tiene mayoría en la asamblea y tiene una minoría, lo que tiene que entender es que el pueblo quiso votar así, quiso darle el poder ejecutivo, pero le dijo, oiga, va a tener que sentarse usted a conversar y negociar con las fracciones legislativas, porque no le dio, digamos, la mayoría. Si le da la mayoría, pues tendría, en los sistemas parlamentarios eso todavía es más evidente, países democráticos. Es verdad que cuando el Poder Ejecutivo tiene mayoría en la Asamblea, pues tiene mayor capacidad de ejecutar
acciones del Poder Ejecutivo. No necesariamente eso da buenos resultados, ni tampoco malos. En los sistemas parlamentarios, que a mí esa es la parte que me parece más útil, no hay esa dicotomía, porque el momento que el Poder Ejecutivo no tiene capacidad de convencer a la mayoría legislativa, simplemente se cae el gobierno y se nombra otro gobierno, o se hacen elecciones anticipadas. Es importante, se hacen elecciones anticipadas del Parlamento. Yo no estoy a favor, por ejemplo, de darle poder a la Asamblea para formar un gobierno sin el mecanismo compensatorio, por ejemplo, de elecciones anticipadas. Porque digamos, en Perú se intentó eso, en Ecuador en un momento determinado, en Argentina, y al final lo que termina usted es en el caos. La razón por la que en Europa en general no se cae, tratan de no votar al gobierno tan fácilmente, de vez en cuando sí lo hacen, es porque el diputado también se juega el puesto. Y si él, entonces trata de ser más responsable. Pero si usted lo pone como francotirador sin ningún costo, usted desequilibra el equilibrio de los poderes. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas con las reglas vigentes. Y lo primero que uno debería hacer es, bueno, con las reglas vigentes, ¿qué se puede hacer? Ahora, para hacer estas otras 3 cosas o 4 cosas sí se necesita cambiar las reglas. Bueno, concéntrese, pero primero empiece por hacer las 10 que sí se puede. Voy a ponerlo así muy transparentemente. En materia de educación, no hay nada que le afecte al Poder Ejecutivo la legislación para poder hacer reformas en educación, impulsar reformas en educación y mejorar la educación. No hay nada en la legislación que impida, por ejemplo, mejorar las prestaciones de salud de la caja o de lo que sea. Eso no tiene nada, no hay ninguna regla ahí que esté maniatando para hacer acciones. En materia de seguridad ciudadana, es verdad que serían útiles 2 o 3 reformas, pero la mayoría, hay muchas más que se pueden hacer con las reglas vigentes. Y que cada uno de los poderes cumpla sus funciones. Lo que no se puede es pretender que cada uno le eche la culpa al otro, porque cada uno tiene que asumir. Bueno, hay que resolver el problema de las cárceles. Bueno, ese es un tema del Poder Ejecutivo. Entonces ahí sí, asuma la responsabilidad. Hágalas, amplíelas. Que hay que evitar que los territorios sean tomados por el AMPA y el crimen organizado. ¿Sí? Eso no está en manos de otros poderes, eso está en manos del Poder Ejecutivo. Ahora, que de pronto en los procesos penales hay algunas cosas que están fallando, entonces eso sí puede ser necesario algún ajuste legislativo y algún ajuste judicial. Pero realmente en la mayoría de los casos, pero digamos cuando usted ve así qué reformas son sustanciales en materia de criminalidad y seguridad, que es lo que va, legales, constitucionales no veo ninguna. ¿Okay? La Constitución permite avanzar en ese tema sin ningún problema, lo digo así, es más, nadie de los que ha planteado una constituyente ha planteado ese tema. Perdón que me extienda sobre eso. Entonces, lo que hay hay mucho de administración y bueno, de diálogo, de que el Poder Judicial, qué le toca al Poder Judicial, qué le toca al Poder Ejecutivo, qué le toca al Poder Legislativo. A mí me gusta una expresión de un jefe de la policía de Nueva York, que había sido jefe de la policía de Boston, cuando bajó sustancialmente la criminalidad en esas ciudades. La primera regla que él puso para poder mejorar la seguridad ciudadana es que no se vale echarle la culpa a los demás. Porque la fórmula tradicional es, yo los arresto y los jueces los sueltan. Sí, podemos revisar ahí qué es lo que está pasando. Pero la mayoría de las veces, decía este jefe de la policía, no voy a hablar de Costa Rica, solo estoy hablando de eso. La mayoría de las veces lo que pasaba es que la gente sabe que la prensa está de acuerdo con eso, entonces no preparo bien el expediente, no preparo bien las pruebas y obligo al juez a soltar y después ante la opinión pública me salvo y dicen, vea, yo los arresto y ellos los sueltan. Digamos, ahí hay algo que falta en nuestro modelo. Digamos, usted ve en los Estados Unidos, tal vez porque vivía ahí, o en España o en Inglaterra, lo cierto es que ahí el juez tiene un diálogo y eso sí es positivo, con el fiscal o el Ministerio Público. Y entonces en ese diálogo
le dice, no, mire, no me pida medidas hasta que usted no me prepare bien esto, ya tiene la prueba. Entonces, pero aquí tenemos un sistema donde casi no hay diálogo, se le manda ahí le mando el expediente. Y entonces a la opinión pública le echo la culpa, y no digo que algunas veces no tenga la culpa algún juez, muchas veces, pero la fórmula generalizada de decir, me le echo la culpa a los jueces, porque yo los arresto y ya los sueltan, bueno, tal vez los soltaron porque no se había hecho bien el trabajo de fiscalía y de investigación. En realidad yo no creo, o sea, lo primero que, en resumen, perdón que me haya extendido tanto, me parece que lo primero que hay que hacer es, con las reglas vigentes, ¿qué podemos hacer? Y cuando ya vemos que las reglas vigentes no nos dan, ahora sí, ¿cuáles reformas queremos hacer que son indispensables? O que son útiles, incluso. Pero no al revés. No pasar echándole la culpa a otros. Eso no lo digo, eso lo hacen casi todos los países del mundo. Es decir, encontrar culpables, voy a decir algo así, en Estados Unidos encontrar culpables, o en cualquier país, si los inmigrantes, si Wall Street, para decir lo que decía Bernie Sanders o lo que dice Trump, si la culpa es de Wall Street, si la culpa es de los inmigrantes, yo me lavo las manos. No. Es menos buscar culpables y más buscar soluciones. Ahora, la reforma de las pensiones es de ley y no es de constitución. Sí. Fueron creadas por leyes y se deberían reformar por leyes. Si es en cuanto a las pensiones de luz, y ha habido cambios. Las de Hacienda se eliminaron desde el año 91, aunque para los que tenían menos de 10 años de estar en la administración pública, bueno, ahí se acabarán. Quedan las del magisterio y el Poder Judicial, que todavía tienen algunas situaciones que deberían ajustarse sin ninguna duda. Yo soy pensionado, pero soy pensionado por la caja, digamos, de manera que ahí puedo decir algo. Bien, pero lo otro, lo que decía, es que no hay duda que cuando yo lo quise poner así de primera entrada, no hay duda que hay una inconformidad. No hay duda, hay inconformidad. Con el sistema, con todo, de que se vayan todos, hay una expresión en las pintas de mayo de francés del 68, 69, las frases más comunes es que se vayan todos. Ya, no que ahora hay una cosa que bloquean todo ahora en el gobierno francés. Bueno, y los partidos más grandes, básicamente lo que proponen es, digamos, la extrema derecha y la extrema izquierda, que son 2/3, lo que proponen es, la principal propuesta es, más popular, es bajar la edad de pensión, de 64 a 60, de así cualquiera. Y si la bajan a 55, todo el mundo se apunta, hasta que regalado hasta un purgante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de ahí hay una inconformidad? Pero hago referencia a lo que hizo don Fabián, el presidente de la comisión, cuando habló del caso chileno. El 80% de la gente quería una constituyente, en las encuestas. Sí. Y cuando vieron el resultado, 62% votó en contra. ¿Por qué? Porque estar inconforme es una cosa, pero cuando ya viene la solución alternativa, es más difícil estar de acuerdo. Pero en cualquier caso, en el tema concreto, para eso no se necesita una constituyente, ni una reforma constitucional siquiera.